Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Vayan abriendo su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Voy a hablar acerca de los logros de la resurrección de Jesús. De eso vamos a hablar, los logros de la resurrección de Jesús. Y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Ese va a ser nuestro versículo de donde vamos a partir. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para la cristiandad alrededor del mundo, la celebración de la resurrección de Jesucristo es un evento fundamental, es algo muy apreciado por todos los cristianos alrededor del mundo. La resurrección de Jesús es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Por qué? Porque sin resurrección de Jesús no hay cristianismo. Usted y yo estaríamos profesando una religión más, como hay un montón. Fíjense, hermanos, que en el cristianismo hay doctrinas que se les ha denominado doctrinas secundarias. ¿Qué significa doctrinas secundarias? Son doctrinas, enseñanzas que están en la Biblia, pero que no afectan en la salvación, no afectan si la sigue uno o no, no afectan la obtención de la salvación, ni tampoco, aún siendo salvos, afectan de manera alguna que digamos que perjudiquen la salvación. No. Las doctrinas secundarias son doctrinas en las cuales los cristianos alrededor del mundo podemos tener apreciaciones diferentes, con algunas distinciones en las cuales no coincidimos. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. Hay algunos cristianos que dicen que ya no se debe hablar en lenguas. Bueno, no es fundamental para la salvación hablar o no en lenguas. Nosotros en Casa de Oración creemos en los dones del Espíritu Santo, pero se van a encontrar con algunos cristianos que no. Entonces ahí ya hay una diferencia, digámoslo así. Otro ejemplo es el rapto de la iglesia. Hay cristianos que creen que Jesús va a venir antes de la tribulación, otros creen que llega en medio de la tribulación y otros creen que llega después de la gran tribulación. Y ahí ya hay tres distintos conceptos o entendimientos. Sin embargo, el hecho importante es que Jesús va a venir. No importa si es antes, en medio o después, lo importante es que Él va a venir. Entonces, esas son doctrinas fundamentales. Otra sería los distintos estilos de alabanza. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro estilo, gusto, como tú le quieras llamar. Lo que Dios ve es el corazón, ¿cierto? Pero si tú vas a otros países, si tú vas aquí mismo en México, si vas a algún pueblo, ahí te vas a encontrar con música ranchera, la música que a la gente de pueblo le gusta. Entonces, discutir por esas cosas no es fundamental. Bueno, otro ejemplo sería en cuestiones de comida. Unos dicen que se come una cosa, otros que sí, otros que no, otros prohíben esto. El asunto de la celebración de la Navidad, ese es un asunto que siempre cada diciembre trae mucho conflicto entre los cristianos, pero no afecta absolutamente nada, es una doctrina secundaria. Si se celebra está bien y si no también está bien, o sea, no pasa nada. Desgraciadamente, el énfasis que se le pone a las doctrinas secundarias han causado muchas heridas en el cuerpo de Cristo.
¿Por qué? Porque se provocan discusiones, divisiones, cada quien defendiendo su punto de vista que no es fundamental, es un tema secundario. Por consiguiente, nosotros tenemos que ser sabios y no entrar en contienda ni discusión, muchísimo menos pelear y de ninguna manera causar divisiones en la iglesia por temas secundarios. Pero por otro lado, hay doctrinas fundamentales. Hay doctrinas fundamentales del cristianismo en las cuales, fíjense qué interesante, todos los cristianos alrededor del mundo coincidimos en esas doctrinas fundamentales que sí tienen que ver con la salvación. Por ejemplo, la encarnación del Verbo de Dios. Eso aquí en China, cualquier cristiano, cualquier país, cualquier iglesia que se diga cristiana, creen en esta verdad fundamental, la encarnación del Verbo de Dios. El nacimiento virginal de Jesús es una doctrina fundamental porque Jesús tuvo que haber nacido por obra del Espíritu Santo para que no heredara la naturaleza pecaminosa que todos heredamos. Por eso es que Él fue sin pecado. Y todos los cristianos creemos eso. Todos los cristianos creemos en la divinidad de Jesús. Todos creemos que Jesús es Dios. Todos los cristianos creemos que Jesús vendrá otra vez. ¿Cuántos creen que Él vendrá otra vez? Pregúntale a cualquier cristiano y todos creen en la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Otra verdad fundamental en la cual todos los cristianos creemos es que la salvación es por gracia, se obtiene por medio de la fe, que no es por obras. Todos los cristianos coincidimos en que Jesús es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. A cualquier cristiano que tú le preguntes te va a decir: Jesús es el único camino a la salvación, el único camino al Padre. Lo mismo con la inspiración de las Escrituras. Todos los cristianos creemos que las Escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, redarguir, corregir, etcétera. No tiene error la Escritura porque es inspirada por Dios, y en eso todos coincidimos. También todos los cristianos coincidimos en el que habrá un castigo eterno, entiéndase infierno, pero que también hay un cielo, el disfrute del paraíso con Dios. Dios mismo llenando todo. Y la muerte y la resurrección de Jesucristo es una de estas verdades fundamentales. Todas estas verdades y otras más, que por tiempo no las puedo citar, en las verdades que coincidimos todos los cristianos, esas son doctrinas que todos debemos de guardar, que todos debemos de defenderlas con tenacidad. Porque aquel que niegue que Jesús ha venido en carne, Juan dice que es el anticristo. Y está condenado a esa doctrina, que contradiga que Jesús vino en carne. Bueno, vamos a ver 10 logros que Jesús obtuvo para nosotros por medio de su resurrección. 10 logros. Número 1, la resurrección de Jesús logró corroborar la veracidad de las profecías. Más de 300 profecías en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se cumplieron puntualmente en Jesús. Esto es realmente asombroso. Una de las profecías más contundentes y pues que no hay manera de refutarlo es Isaías capítulo 53, versículo 1. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Cómo se cumplió de manera impresionante esta profecía de Isaías, que fue dada 800 años antes de que Cristo naciera. Eso es notable. Isaías 53, 1 dice: ¿quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Él siempre estuvo cerca del Señor. Creció como una pequeña planta, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él.
No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos. Aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Esta profecía, dicha 800 años antes de que Jesús naciera, es realmente impresionante de cómo describe la pasión, la muerte de Jesús. Pues bien, si estas más de 300 profecías se cumplieron, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no debían o deben de cumplirse todas las demás profecías? Lo cual nos lleva a una conclusión, que toda palabra de Dios es verdadera. Cuando usted abre la Biblia, cuando usted lee las Escrituras, se está encontrando con la veracidad de Dios. Se está encontrando con la verdad expresada de manera escrita, dictada, inspirada por el Espíritu Santo en aquellos hombres que fueron usados para profetizar. Por consiguiente, decimos que la resurrección de Jesús logró corroborar la veracidad de las profecías. Y hay un sinfín de profecías que están por cumplirse, que de seguro sucederán. La segunda, número 2, la resurrección de Jesús logró demostrar que Él es el Hijo de Dios. Hay una distinción en decir, por ejemplo, yo soy un hijo de Dios, pero se escucharía muy raro que yo dijera, yo soy el Hijo de Dios. ¿Entiende? Nada que ver. Él es el Hijo de Dios por excelencia. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo nos habla de este eterno Hijo de Dios que fue engendrado, no fue creado. Y dice Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lea con atención, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Ahí está una vez más. Versículo 3. Acerca de su Hijo, del que fue engendrado, mas no creado, que tenía la misma naturaleza del Padre. Acerca de su Hijo. Y luego Pablo lo dice contundentemente, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección
de entre los muertos. Ahí está. La resurrección de Jesús logró demostrar que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, Él habría sido como cualquier otro ser humano, como usted y como yo. Su resurrección demostró que Él es alguien único entre los seres humanos. No hay otro como Él. Él es único. ¿Por qué? Porque siendo Dios, también fue hombre y estuvo sujeto a todas las situaciones que un ser humano está sujeto. Por consiguiente, Jesús, el Hijo de Dios, es el que marcó la historia, el que dejó la huella indeleble en este mundo. Usted, yo, cualquiera de nosotros puede ir a la tumba de cualquier fundador de cualquier religión y usted va a encontrar los restos allí, hasta con letras de oro y hermosos epitafios, hermosas frases. Aquí yace el fundador, etcétera, etcétera. Pero cuando la gente va a Israel, la visita obligada siempre es la tumba de Jesús. Y alguien dijo, pero ¿para qué van a ver la tumba de Jesús si no hay nada? Bueno, yo nunca he estado ahí. Algunos sí han estado ahí, algunos me han comentado. Pues sí, vamos a una tumba vacía. Y alguien puede argumentar y decir, pero ¿a qué vas? Vas a la tumba de tu madre y pues ahí sabes que ahí están sus restos. Pero vas a la tumba de Jesús y no hay nadie, efectivamente. Y qué bueno que no encuentran a nadie. Pero alguien puede argumentar y decir, pero ¿a qué van a ver algo o alguien que ya no está allí? Y bueno, sería bueno que los ángeles que se le aparecieron a aquellas mujeres dijeran, porque hay hermanitas que pues, ha de ser emocionante, yo no digo que no, pero imagínate que la gente va buscando esperar verlo, pues nunca lo van a ver. Y aquellos ángeles que se les aparecieron a aquellas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se me hace que todavía están ahí, diciéndole a algunos hermanitos que a veces se emocionan, pero su tumba está vacía, hermanos. Aquí si tú vas al fundador de la religión de la luz del mundo, ahí está su tumba, ahí están sus restos, y con letras de oro, que un día se la robaron, por cierto. Número 3, la resurrección de Jesús logró demostrar que venció a la muerte. Esto es muy importante, voy a explicarlo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, las consecuencias de haber cometido pecado tú y yo, ¿qué es? La muerte. La muerte física, muerte espiritual también. Pero aquí la muerte nos dice que es la consecuencia de los pecados que cada uno de nosotros ha cometido. ¿Sí? Un bebé como el que acabamos de presentar aquí, pues es un bebé, no tiene conciencia de pecado, aunque nace con naturaleza pecaminosa. Que al ir creciendo, esto es un misterio, no se sabe cuándo un ser humano pierde su inocencia, pero algún día la pierde por el pecado. Por uno solo, la paga del pecado es la muerte física. Lo cual es comprobable, esto de la paga del pecado es la muerte física, por el hecho de que si vemos la gente que vivió en el siglo XIX, pues ya no existen. Todos se han muerto, sin excepción. Ya murieron, a menos que alguien tenga 250 años o qué sé yo. Eso quiere decir que la muerte es segura para todo ser humano. Nada nos podrá librar de la muerte, de ser metidos a un féretro y ser sepultados. Ningún poder, ninguna influencia, ninguna riqueza, absolutamente nada nos podrá ayudar a escapar de que un día la muerte nos alcance. A Cristo lo alcanzó, pero Él no se quedó en la tumba. Y aquí entramos en materia. La muerte no pudo detenerlo.
tampoco pudo retenerlo. Yo tengo familiares sepultados, tengo a mi padre, tengo a mis abuelos, y si voy a su tumba, ahí siguen sus restos. Todavía la muerte los tiene retenidos, pero a Jesús la muerte no pudo retenerlo. Y Él nos garantizó por su resurrección que venció precisamente a la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, Pablo, a manera de voz de triunfo, dice lo siguiente, refiriéndose a la resurrección de Cristo, que la muerte no lo pudo retener. Dice, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Has triunfado en aquel, pero en el Hijo de Dios no pudiste triunfar. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley con la que todos nacemos. Pero Jesús logró para nosotros, al vencer en la muerte por medio de su resurrección, nosotros también, nuestro cuerpo, aunque esté en la tierra, será levantado para vivir eternamente con el Señor, y la muerte no podrá retenerlos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Número 4, la resurrección de Jesús logró confirmar que el Evangelio es el mensaje verdadero de Dios. Por consiguiente, cada vez que tú abres la Biblia, cada vez que tú le hablas a alguien la palabra de Dios, le estás comunicando el mensaje verdadero de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, ni le aumenté, ni le quité, absolutamente como lo recibí. Pablo lo recibió por revelación directa de Jesús. Dice, bueno, yo os he enseñado lo que asimismo recibí, tal cual, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero luego enseguida añade una frase importante. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Significa, conforme estaba profetizado. Cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, nos está asegurando que Jesús, por su resurrección, confirmó que el Evangelio es verdadero. Cada vez que usted esté en una situación, en una necesidad, en una circunstancia, usted va a la palabra de Dios y ella se encarga de consolarnos. Ella se encarga de infundirnos fe, de darnos fuerzas espirituales y hasta físicas, y sustentarnos hasta el último día en esta tierra. Versículo 4 dice, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es impresionante. Jesús, cuando estuvo en este mundo, dijo una y otra vez que era necesario, que Él tenía que morir, pero lo dijo varias veces, pero al tercer día resucitaré. ¿Quién puede decir eso con tanta seguridad? Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, esto sería trágico para nosotros. ¿Por qué? Porque seguiríamos esclavos del pecado, seguiríamos siendo manipulados por Satanás, seguiríamos viviendo en la tristeza de la condenación. 1 Corintios 15, versículo 14, Pablo comienza a reprender, a refutar el que algunos falsos apóstoles habían llegado a Corinto y comenzaron a enseñar mal a los discípulos de Jesús. Empezaron a enseñar que la resurrección ya se había efectuado, pero también enseñaron que estos eran los gnósticos. Por un lado, unos decían que la resurrección ya se había efectuado. Pablo le dijo a Timoteo, estos trastornan la fe de algunos diciendo que la resurrección ya se efectuó. Trastornan su fe.
los vuelven inseguros, intranquilos, porque no es verdad. Todavía no ha habido la resurrección prometida. Pero otros negaban que había resurrección. Y a estos es a los que Pablo les dirige el siguiente pasaje. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, refutando a los que decían que no había resurrección. Bueno, dice, vana es entonces nuestra predicación. Miren, yo me tardo horas el sábado, durante la semana yo voy estudiando y es una buena cantidad de tiempo. El sábado duro entre 6 a 7, a veces 8 horas en preparar un mensaje que doy en 1 hora. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es ¿qué? Vana. Imagínese usted, gastar mi tiempo nomás para venirle aquí a decirle a usted algo que es una mentira. Pablo en tono irónico dice, vana también es vuestra fe. En vano habéis creído. Versículo 15. Y, como dice otra versión, entonces, si así fuera, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Imagínense, en plenas vacaciones, venir, levantarse, y luego aparte que el horario de verano nos robó 1 hora de sueño. Bueno, eso dicen. Pues como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, el auditorio está lleno, pero lleno de gente que ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Sigo leyendo. El 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, le dice. Aún estáis en vuestros pecados. Toda aquella maldad, todas aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas, si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos cargando en la conciencia todas nuestras maldades. Versículo 18. Entonces también, dice Pablo, los que durmieron o murieron en Cristo, pues perecieron. Y en tono irónico dice, bueno, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ahora yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí esperan solamente en Cristo? Pues todos. Y si Cristo no resucitó, refutando a los que negaban la resurrección, Pablo les dice, bueno, si nosotros, pues pobre de nosotros, porque si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Significa, somos los más dignos que la gente diga, ay, pobre gente tan tonta, pobrecitos. Mira, en domingo de Pascua, en plena Semana Santa de vacaciones, y mira, están ahí metidos, ahí en la de Colón y Cardenal. Pobre gente, han sido engañados. Pero termina Pablo diciendo en ese mismo pasaje, que es muy largo, no lo vamos a leer todo, dice, no, mas Cristo ha resucitado. Fue el primero de entre todos los demás, de entre todos los seres humanos. Entonces nosotros afirmamos nuestra fe en estas verdades fundamentales, y estos logros que Jesús obtuvo hacia nosotros es nuestra riqueza espiritual. Número 5, la resurrección de Jesús logró asegurarnos que ahora ya podemos ser justificados delante de Dios. ¿Qué significa ser justificados? La palabra justificación es una declaración que Dios hace a todo aquel que se acerca a Cristo en arrepentimiento, creyendo que Él murió en lugar del pecador, borrándole sus pecados, juzgando sus pecados en la cruz, y en ese momento los borró al creer la persona. Y en ese momento, al ser ya llevados a juicio sus pecados, que Jesús llevó en su cuerpo en la cruz, Dios lo declara justificado, que significa
sin imputación alguna de pecado. Miren, Dios hizo una promesa, y como Él es un Dios de verdad, yo creo y debemos creer que Él la cumple. ¿Cuál es esa promesa? Él dijo: jamás, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Saben lo que significa eso? Significa lo siguiente: como Dios, que es todopoderoso, Él es el único que tiene ese poder para olvidar lo malo que nosotros hicimos. Gracias, Señor, por ser como eres. Sin embargo, nosotros no podemos olvidar las maldades que hicimos. Yo todavía me acuerdo con vergüenza de haber llenado un globo con agua y ponerme en la planta alta de mi casa cuando yo era un jovencillo de 12 años, y pasó una viejita, una vecina, y yo, ¿qué dijo? ¿Que se la tiré? Sí, se la tiré. Se la tiré. Y le cayó en la cabeza, y pues yo creo que han de haber sido unos 2 litros, equivalente a 2 kilos, y yo me acuerdo que se dobló. Bueno, cuando yo vine a Cristo, que me arrepentí de todos mis pecados, Él borró todo. Y si yo voy ahorita diciéndole: Señor, me apeno mucho por aquello que hice, que le aventé a una ancianita, le aventé un globo con agua y se dobló y casi se cae, y yo le describo todo, el Señor va a tener esta reacción, así como: ¿qué estás diciendo? Sí, Señor, es que yo cuando tenía 12 años, tú bien sabes. Él me va a decir: es que yo no recuerdo nada de tus maldades. Eso es algo maravilloso, que Dios haya echado a la mar, es otra expresión, o sea, al olvido, nuestros pecados y transgresiones. Pero ¿por qué nosotros no podemos olvidarlo? ¿Saben por qué? Para que nunca se nos olvide lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso? Eso, mis queridos hermanos, es algo grandioso, maravilloso. El que Él ya no se acuerde de tus robos, de tus tranzas, de tus inmoralidades. ¿Por qué? Porque han sido borradas por la sangre de Cristo. Y en la resurrección, o por la resurrección, Jesús logró asegurarnos que podemos ser justificados ante Él. Mira, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nota el verbo en pasado, anduvisteis, porque Dios asume que ya no vivimos como vivíamos antes. Que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese señor? O ese tipo, o ese personaje. Satanás. Éramos amigos de Satanás. Él nos manipulaba. Hacíamos lo que a Él se le antojaba que nosotros hiciéramos. Éramos esclavos de Él, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en la actualidad, opera en los hijos de desobediencia. Entiéndase, los que han rechazado a Jesús, que no quieren obedecer, no quieren creer en el evangelio. Versículo 3, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, en otro tiempo. ¿Cómo vivimos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hacíamos lo que nos daba la gana. Y éramos, otra vez verbo pasado, éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero ahora ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios por haber creído en el Evangelio y por habernos arrepentido y haber pasado nuestros pecados por la sangre de Jesús, que los borró de tal manera que Él ya no se acuerda de ellos. Hay un ejemplo de justificación desde el Antiguo Testamento. Hay varios, pero quiero citar el de Abraham. A Abraham se le había dado la promesa de que de él descendería el Mesías. La experiencia de no haber tenido un hijo y haberlo tenido de manera milagrosa era Dios apuntando hacia Jesús. Era un tipo de Jesús, quien cuando Dios se lo pidió a Abraham que lo sacrificara, él no se lo negó, que fue lo mismo que hizo el Padre. No nos negó a su hijo Jesús para ofrecerlo en sacrificio. Pero en el caso de Isaac, hijo de Abraham, cuando estaba a punto de ser sacrificado, de pronto vio un cordero que estaba ahí, porque su hijo le preguntaba: papá, ¿dónde está el corderito para el sacrificio? Y Abraham en su fe decía: Dios proveerá, hijo, Dios proveerá, Dios proveerá. Y de pronto, cuando estaba a punto de degollarlo, dice que vio que había un cordero ahí trabado entre las ramas. Dios había provisto. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, recordamos ese pasaje cuando Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, ¿recuerdan lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita. Esa frase, esa palabrita, que quita, significa que borra totalmente, sin que lo recuerde, que quita el pecado del mundo. Bueno, Abraham, toda esa experiencia que él vivió, miren lo que dice Romanos 4:22. Por lo cual también su fe, o sea, por haber creído, le fue contada por justicia. Justificado en el Antiguo Testamento. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él, o sea, Abraham, se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a ¿quién? Díganlo fuerte. A nosotros, a quienes ha de ser contada. Ya se nos contó la historia de la salvación y la creímos. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Miren el 25, el cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Recuerdan Isaías 53 que leímos? Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación, para poder ser declarados sin culpa, sin nada que perseguir por el juez supremo que es Dios. Su sentencia ahora es inocente, la cuenta está saldada. Eso es algo maravilloso. Número 6, la resurrección de Jesús logró garantizarnos que ahora podemos estar íntimamente unidos a Él. Antes estábamos unidos a Satanás, éramos amigos de Él. Nada más que un tipo de amistad en la cual Él se enseñoreaba de nosotros y nos hacía hacer cosas aberrantes, cosas que ofendían a Dios. Pero dice la Biblia en Romanos 6, versículo 3, cómo es que aquí pone la figura del bautismo, que es un ceremonial, un recordatorio de algo, un ritual si tú quieres, de algo simbólico, pero que alude a algo que hizo a Cristo en la cruz, por medio de la cual nos unió, porque ahora somos uno en el Espíritu con Dios. Antes estaba rota esa amistad. Jesús, dice la Biblia, que al morir, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, se rasgó, para que todo aquel que quisiera pudiera entrar y pudiera ser uno con el Señor. Por eso, por el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, hoy
también significa que fuimos unidos con el Padre y con el Hijo. Y hoy hay una unidad impresionante en nuestro espíritu con el Espíritu del Señor, porque el que se une al Señor, dijo Pablo, un espíritu es con Él. Leamos Romanos 6:3. En la versión en lenguaje sencillo dice: ustedes bien saben que por medio del bautismo, la palabra bautismo significa sumergir totalmente algo en algo. Es decir, en el caso del bautismo, sumergir a una persona, totalmente cubrirla con, en este caso con agua, eso significa literalmente bautismo, en agua. Ahora, retomo el versículo. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos unimos a Cristo en su muerte. Ok, ¿qué significa esto? Cuando Cristo murió, fue sepultado, ¿no es cierto? Cuando una persona muere, ¿qué hacen con el difunto? Lo sepultan. Cuando un cristiano cree en Cristo, en ese momento muere al pecado. Su viejo hombre ha muerto en la cruz con Cristo. ¿Qué se tiene que hacer con un muerto? Enterrarlo. Y por medio del bautismo se hace esta simbología. El que te bautiza te toma y entierra al muerto pecador. ¿Entiende? Ok, sigo leyendo. Versículo 4. Al ser bautizados en agua, que es una simbología, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder, dice esta versión. Es decir, una persona se arrepiente, cree en Cristo, sus pecados son borrados, ya Dios los olvida, es justificado. Pero en ese momento, el cristiano también muere en relación con la vida pecaminosa. Al muerto hay que enterrarlo. El que lo bautiza lo toma, lo sumerge, pero no te deja ahí. Imagínate que te deja ahí. No. Así como Dios levantó de los muertos a Jesús, el que te está bautizando, al emergerte, está simbolizando ¿qué? Resurrección. Que vendrá en el futuro. Todavía no se da. Vendrá en el futuro. Pero ese levantarte de las aguas del bautismo también significa lo que dice aquí en el versículo 4. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. De manera que si alguno está ahora en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas de la vieja vida pasada ya quedaron atrás. Ahora hay una nueva vida. Toda tu vida se va a llenar de eventos totalmente nuevos. Versículo 5. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Es decir, después del bautismo, que todo cristiano debe pasar por él, se inicia esa nueva vida. Esa nueva vida que ya no es manipulada por Satanás, porque ya no puede. Ahora pertenecemos y estamos unidos a Dios por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 6, una cosa es clara, dice así: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Esa es una noticia excelente, hermanos. Ahora, viene una pregunta que yo sé que se están haciendo quizás algunos de ustedes. Entonces, ¿por qué sigo pecando? Dios, sabiendo
que la resurrección de nuestro cuerpo y la transformación de todo nuestro cuerpo es un evento futuro, sabiendo que en este cuerpo, como dijo Pablo, quedan los vestigios de la ley del pecado. Nuestros ojos siempre quieren ver cosas que ya nuestro hombre nuevo, la mujer nueva, ya no quiere hacerlo. Si tú eres nacido de nuevo, te vas a identificar con lo que voy a decir. Lo vas a entender más. Tú necesitas 1,000 pesos para ajustar para la renta. No los tienes. Es el día siguiente. Llegas a tu trabajo y ves en uno de los escritorios un billete de 1,000 pesos. Fíjate, la reacción natural de este cuerpo donde está una ley que nos quiere volver a esclavizar es mirarlos, ver a otro lado y querer tomarlos, porque supuestamente eso te saca del problema. Pero de pronto te detienes. Antes no te detenías. Ahora ya te detienes y piensas y dices, no, ¿cómo voy a hacer eso? Ay, Señor, perdóname. No, mejor voy a orar. Mejor voy a pedirle al Señor que Él me supla. Y los 1,000 pesos se quedan ahí. Ahora, ¿qué si en esa necesidad y en esa trampa o tentación que el enemigo puede estar poniendo, un cristiano se desliza? Dios ya lo sabía. Y en su misericordia dejó escrito en la Biblia, en la cual podemos confiar plenamente, dejó escrito lo siguiente: si confesamos, hijitos, dice, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, por alguna razón se deslizó, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? El que murió en la cruz, a Jesucristo. Él abogará por nosotros, porque Él ahora sabe y conoce nuestro corazón. Y díganme si no es cierto que cuando caemos en una tentación o cuando nos deslizamos por lo que sea y pecamos, nos duele en el corazón, ¿sí o no? A mí me duele, me hace sentir mal, me arruina el día. Eso es señal de que ya no somos esclavos del pecado, porque ahora luchamos. Antes no, antes éramos llevados como títeres y hacíamos lo que la carne y el Satanás quería. Ahora ya no. Ahora ya, cuando alguien te pregunta algo de alguna situación y tú estás a punto de decir una mentira, el espíritu que mora en ese templo que eres tú te dice, no, di la verdad. Y tú dentro de ti dices, ay, Señor, perdóname, iba a decir una mentira. Y luego ya dices la verdad. ¿Saben lo que estoy diciendo? Los felicito. ¿Por qué? Porque esa es evidencia que ustedes han sido justificados y que ya no son esclavos del pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Vuelve a borrar todo y ya no se acuerda más. Eso es algo maravilloso. Amén. ¿Cuántos dicen así es? Entonces, cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. Y esta unión es algo maravilloso, hermano. Pablo decía, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, fíjate, ni la vida, ni la muerte, ni necesidades, ni escasez, ni desnudez, ni peligro, ni persecución, nada me podrá, ¿qué? Apartar. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí estamos unidos en una perfecta unidad poderosísima que fue lograda por Jesús cuando Él murió y resucitó para nuestra justificación. Dele otro aplauso al Señor. Amén. Número 7, la resurrección de Jesús logró asegurarnos la esperanza de la vida eterna. Eso es algo maravilloso. Mire, los cristianos tenemos una esperanza que es algo tremendo, porque nuestros pecados pues ya han sido borrados, hemos sido justificados delante de Dios. Hemos
pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, a ser hijos de Dios perdonados. Pero ahora nos espera una herencia eterna que nadie nos podrá quitar. Y esa herencia la logró y la ganó Jesús para nosotros por su resurrección. Vamos a leer 1 de Pedro 1:3, que dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Qué palabra tan hermosa. Nos hizo renacer, volvimos a nacer para una esperanza viva, certera, fiel, verdadera. ¿Por medio de qué? Ahí nos lo dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El versículo 4 nos dice ¿para qué? ¿Para recibir qué? Para una herencia. Digan todos herencia. Bueno, en lo natural, cuando pensamos en una herencia, cuando alguien dice, fíjate que murió mi abuelo o mi papá y dejó un testamento y me nombró heredero universal, inmediatamente todos preguntan, ¿y cuánto te dejó? Entonces tú dices, pues me dejó 20 casas. 3 de ellas, una está en Cancún, otra en la Florida y otra en Puerto Vallarta. ¿Todo eso te dejó? No, me dejó más. Me dejó 3 hoteles que puedo ir cuando yo quiera. Me dejó 4 negocios. Era dueño de 5 gasolinerías. Pero yo no voy a participar del gasolinazo, le vas a decir. Y empiezas a decirle toda una lista. Todo se reduce a lo material, ¿no es cierto? Materialmente o humanamente quizá nunca recibas una herencia. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido una herencia terrenal? Levanten la mano. Pues yo. ¿Quién más? Bien poquitos. O sea que son unos desheredados. Bueno, a lo mejor todavía no llega ese tiempo. Bueno, lo cual confirma lo que voy a decir. No todos han recibido una herencia, pero en el caso de los cristianos, absolutamente todos, digan todos amén, absolutamente todos, vamos sin excepción, recibiremos una herencia, pero esta herencia no son cosas materiales. Jesús dijo respecto a las cosas materiales, dijo, miren, no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra el óxido, la polilla, dice, unas versiones lo traducen como el óxido, entra y daña las cosas materiales. Pero también los ladrones pueden entrar y robar y dejarte sin nada. Dice, más bien ustedes háganse tesoros en el cielo, donde el orín, el óxido, ni la polilla, ni los ladrones pueden entrar. Bueno, esa herencia es la que Jesús logró para nosotros por medio de su resurrección. Si Él no hubiera resucitado, no podíamos tener herencia. Seríamos desheredados. Como algunos de ustedes humanamente, quizás sus padres no tienen nada, no les van a dejar nada. Pero en el caso de Jesús, imagínense el dueño del universo. Pero más que cosas materiales que no tienen que ver nada con esta herencia, miren cómo es esta herencia. 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible que no se puede corromper. ¿Sí? Hay tantas historias, usted las puede ver en internet, de gente que guardó dinero por años y años y murió. Dejaron allí al hijo pues el mapa de donde hiciera el hoyo para sacar un montón de billetes. Y cuando los han sacado, están mordidos los billetes por los ratones, la polilla se los comió, la humedad los destruyó. Y qué frustración ver un montón de billetes que ya no valen nada. Y aquí nos dice, miren,
esa herencia es incorruptible, nada la puede dañar, es incontaminada, nada la puede contaminar ni alterar, y es inmarcesible, significa que no se marchita, que siempre va a estar como una flor radiante. Bueno, esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible está reservada, guardada, esperando, reservada en los cielos. ¿Para quién? Diga, para nosotros. Dele un aplauso al Señor. Amén. Pues eso es algo maravilloso, porque quizás aquí en esta tierra no más de alguno, muchos, qué sé yo, quizás no tendrán riquezas, pero si alguien eventualmente te dijera, tú eres un pobretón que no tiene ni en qué morirse, pues tú simplemente dile, sin tener que ofenderlo, dile algo así como, pero disfruto y soy feliz y tengo paz y disfruto mi plato de frijoles, pero hay una herencia que yo voy a recibir. Tú no me compartirías tu herencia conmigo, pero yo sí te la puedo compartir. Y le hablas del Señor. Y le hablas de esa herencia que toda persona se hace acreedor en el momento en que viene a los pies de Cristo y lava sus pecados en la sangre del Cordero de Dios. Número 8. La resurrección de Cristo Jesús logró garantizarnos que resucitaremos. Amén. Primera de Corintios 15:51 dice así: he aquí os digo un misterio. Un misterio, hermanos, es en la Biblia, es algo que ha sido revelado, pero sigue siendo un misterio por lo profundo de la revelación, que nuestra mente humana no tiene los suficientes gigas o suficiente capacidad para asimilar lo maravilloso y la grandeza de esa revelación, de ese misterio. ¿Cuál es? Vamos a verlo. He aquí, dijo Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué significa? No todos moriremos físicamente. Y luego añade, pero todos seremos transformados. Digan todos transformados. ¿A qué se refería Pablo? Se refería, escúcheme, a ser transformados a la misma consistencia del cuerpo físico de Jesús que él tuvo cuando resucitó. Un cuerpo ya no sujeto a las leyes de la tierra, un cuerpo que ya no va a experimentar ni el sufrimiento, ni el dolor, ni las enfermedades, un cuerpo que la Biblia llama glorificado. Así seremos transformados. Esto es algo impresionante. Versículo 52. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, vamos a practicar para cuando se dé. Cuando yo cuente 3, a la de 3, como decimos, usted cierra y abre los ojos rápido. ¿Ok? 1, 2, 3. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que solo la escucharán los que hemos creído en Cristo, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. A ver, alcánzalo a entender si tienes suficientes gigas. En un abrir y cerrar de ojos, así, rápido, en un instante, seremos resucitados incorruptibles a la misma consistencia del cuerpo de Jesús. Todo esto tiene un propósito, lo vamos a ver más adelante. Y nosotros, o sea, Pablo decía, los que estemos en vida en ese momento, nosotros seremos transformados, igual, en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 53. Porque es necesario, dice, es necesario que este cuerpo corruptible, o esto corruptible se refiere al cuerpo,
se vista de incorrupción para poder habitar el cielo. Y esto mortal se vista de inmortalidad para poder habitar el cielo. Entonces, en esta vida, hermanos, en tanto se da ese evento maravilloso que escapa a nuestra capacidad. Mientras que este evento se da, tenemos que seguir bregando, tenemos que perseverar, tenemos que seguir día tras día caminando con Cristo, con fidelidad. Vamos a seguir padeciendo situaciones que nos harán llorar. Seguiremos padeciendo en ocasiones, algunos, escasez, otros quizás enfermedades. Ahorita mismo hay hermanos de la congregación enfermos. Una hermana que tiene años, hace rato oramos por ella, le dio un infarto en el cerebro. Años aquí en la congregación, está en un momento de dolor. Tiene un hijo, él está sufriendo. Bueno, en tanto se da lo que aquí se nos es prometido, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones. Pero en la vida venidera, en la cual antes de entrar a ella tenemos que ser resucitados y revestidos de inmortalidad, hasta entonces, o mientras se da, seguimos sufriendo, seguimos padeciendo. Por eso es que anhelamos profundamente, todos los cristianos, ser revestidos de inmortalidad. Pablo decía que este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo, se va desgastando cada día, o sea, va envejeciendo. Dice, pero no obstante, el hombre interior se renueva cada día, se va creciendo, creciendo, creciendo. Ese tiene un crecimiento increíble, pero nuestro cuerpo natural se va desgastando de tal manera que llega el día de la muerte. Pero no nos quedaremos allí. Esa es la gran noticia. Seremos resucitados. Esto va ligado con la noveno logro de Jesús. Número 9. La resurrección de Cristo Jesús logró asegurarnos que un día, fíjese, un día el mundo será juzgado con justicia. ¿Por qué va ligado? Vamos a Hechos capítulo 17 versículo 30. Sígame con mucha atención. Un día. Hay un dicho que dice que no hay plazo que no se cumpla. ¿Se acuerdan, por ejemplo, las señoras que están aquí cuando soñaban tener 15 años? ¿Sí se acuerdan? Cuando tenían 10 años y decían, ay, en mis 15 años, ay, que no sé qué. Y soñaban. Un día se les hizo larguísimo llegar a los 15, pero un día llegó el día en que cumplieron 15 años. Hoy dicen, ya no quiero más, ya no quiero. ¿Te acuerdas de los que son profesionistas? Cuando con mucha ilusión fuiste a hacer tu examen, deseando que la Autónoma o la Universidad de Guadalajara, mejor dicho, te aceptara para estudiar la carrera que hoy tienes, y hasta no dormías y soñabas y deseabas, y se llegó el día del examen, y cómo ansiabas ver la lista. Yo me acuerdo cuando iba y miraba la lista, a ver si había salido. Y saliste en la lista y te regocijaste y le hablaste a todos tus amigos y en el WhatsApp los atiborraste. Y ya se te hacía tarde para que llegara el día de iniciar clases, porque tú querías ser doctor o ingeniero o abogado. Pues llegó ese día, ¿sí o no? Todos los días, todas las cosas se cumplen en su momento. Hay tiempo para nacer y un día naciste. Hay tiempo para morir, un día morirás. Hay tiempo para comer y tiempo para ayunar. Al rato viene el tiempo del pozole. Todo llegará en su debido momento. Pues según la Biblia, hermanos, un día llegará el día en que Dios juzgará
al mundo. Leamos Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, de estar alejados de Dios, ahora dice, manda, ordena. ¿A quiénes? A todos los hombres, incluye la mujer obviamente, a todos los seres humanos, dice otra versión, en todo lugar, que se arrepientan, que reconozcan que son pecadores. ¿Por qué les ordena que se arrepientan? Pedro dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, que ninguno se condene. Así dice. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que tú te vayas al infierno. Hay gente que dice, no, a mí me cuesta trabajo pensar que un Dios de amor y de misericordia mande a alguien al infierno. No, espérame, es que Él no va a mandar a nadie. Nuestros pecados son los que nos van a mandar al infierno. Pero si esos pecados son lavados, limpiados y borrados por la sangre de Cristo, ya somos justificados. Y estamos inscritos en un libro, el libro de la vida. Ahí los nombres de los que han sido lavados y hayan aceptado a Jesucristo. Sigo leyendo Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido, ¿qué? Un día. Digan todos un día. Un día. ¿Cuándo será? Llegará así como los 15 años, Llegará como cuando querías el examen en la universidad. Llegará como cuando entraste por primera vez a tu casa nueva, que anhelabas ya que la terminara o que te la entregaran. Llegará. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo lo juzgará? Por aquel varón. ¿Quién es ese varón? Cristo. Por aquel varón a quien designó, dando fe, aquí fe significa testimonio, dando testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Mire, el día de hoy, cristianos y no cristianos, todos están enterados de lo que la cristiandad alrededor del mundo celebra, la resurrección de Jesús. Y prendes el canal Discovery Channel y prendes el canal no sé cuál y todos están pasando películas y la historia de la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Como sea, todos de alguna manera han escuchado y escucharán la muerte y la resurrección de Jesús. Pues ese de quien Dios dio testimonio a todos y que todos, nadie podrá justificarse, por él un día vendrá ese juicio. Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por lo que hicieron. Los que rechazaron a Jesús serán responsables ante Dios. Los que aceptaron a Jesús, sus pecados ya han sido juzgados.
Si usted no cree en primera instancia en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarle una meditación profunda, pero no se tarde. Dios manda que se arrepienta, porque si no lo hace, usted se va a enfrentar a la ira de Dios. Y tal y como dicen las Escrituras, que se cumplen al pie de la letra, sufrirá la eternidad en el infierno, recibiendo el castigo justo que merece por sus pecados. Terrenalmente hablando, sé que aquí hay gente que ha recibido injusticias. Quizás te fraudearon, quizás te mataron un hijo, un esposo, yo qué sé. Y el asesino se pasea enfrente de ti porque compró al juez. Y el que te robó se pasea enfrente de ti. Y a lo mejor hasta se burla de ti. Y ha evadido hasta este momento la justicia humana. Esa la puede evadir hasta el día de su muerte. Pero de la que nunca podrán evadirse es de la justicia de Dios. ¿Escucharon eso? Por eso arreglen cuentas. Todos arreglen cuentas, porque ninguno será tomado por inocente. Y tu pecado, tarde o temprano, te alcanzará, dice la Biblia. Número 10 y último. Este no va a aparecer allí. A la hora de pasar el bosquejo no lo incluí. Pero el logro número 10 que Jesús hizo por su resurrección fue el siguiente. Con su resurrección, la resurrección de Jesús, volvió a restaurar la unidad, la armonía que tenían en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Déjeme explicarle en un minuto. Cuando Jesús estaba en la cruz cargando nuestros pecados, ¿recuerdan ese episodio en el Evangelio cuando dice la Biblia que Jesús gritó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa eso? Significa que al hacerse pecado en lugar de nosotros, o recibir el castigo de nuestros pecados, que nosotros merecíamos recibirlo, pero Él al morir en nuestro lugar y hacerse pecado por nosotros, para limpiarnos del mismo pecado, en ese momento que como Dios odia el pecado, Dios giró su rostro y Jesús lo percibió. Fue el momento más oscuro en la vida del Hijo de Dios. Padre, le dijo, ¿por qué me has abandonado? Y esa aclamación fue como ser humano que estaba sufriendo en la cruz. Él sabía que llevaba sus pecados, nuestros pecados, pero lo que más le dolió en su corazón al Hijo de Dios fue que el Padre volteara su rostro hacia otro lado y no pudiera mirarlo. Por eso es que al levantarlo, juzgó al pecado. Al levantar a Jesús, el pecado, la muerte, fue aniquilada. Se hace eficaz en todo aquel que cree en Jesús. Entonces, cuando Jesús resucita, restaura aquello. Fíjense hasta dónde llegó nuestro pecado, a llegar a separar al Padre del Hijo, al Hijo con el Espíritu con el Hijo. Pero cuando Jesús resucita, eso vuelve a como estuvo en un principio, para jamás de los jamases, por siempre jamás, forever and ever. Jamás el pecado se va a presentar en la historia de la humanidad. Ese fue el logro más impresionante, porque fue la afectación más increíble que nuestro pecado
pudo haber hecho en la Trinidad de Dios. Dios merece, hermanos, toda nuestra obediencia, nuestra rendición. Donde cargaste todos mis pecados. Te pido, Señor, que borres todas mis maldades, todos mis pecados, que me hagas como uno de tus hijos, Señor, uno más de tantos que tienes, Señor, el último de ellos. Pero quiero, Señor, que tú borres todos mis pecados. Toma mi vida, gobiérnala tú ahora, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo en mi espíritu, en mi corazón, en mi alma. Y de este día hasta el último día en esta tierra, viva yo para ti, Señor. Tómame, Señor, en tus manos y guíame hasta ese día final. En el nombre de Jesús. Amén. Y los demás puestos de pie, levantando sus manos al Señor, dando gracias por todos estos logros que Jesús ganó por nosotros. Señor, muchas gracias. Gracias porque tu palabra es veraz, Señor, y tú lo corroboraste con tu resurrección. Tu palabra, Señor, tu resurrección logró demostrar que tú eres el Hijo de Dios, y confesamos que tú eres el Hijo de Dios. Lograste demostrar
por medio de tu resurrección, que venciste a la muerte y la muerte no te pudo atrapar y a nosotros tampoco. Somos libres, Señor. Ya nada nos puede atrapar. Gracias, Señor, por el logro de confirmar que tu palabra, el Evangelio, es verdadero y que es digno de ser creído. Gracias porque ahora somos justificados, declarados sin culpa, no por méritos propios, sino por medio de la fe, por los logros de Cristo en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque hoy estamos íntimamente ligados contigo y nos has dado y nos has asegurado una esperanza de vida eterna, una esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y gracias, Señor, porque un día resucitaremos con un cuerpo semejante al tuyo para vivir contigo por toda la eternidad. Y gracias, Señor, también porque en aquel día que para muchos será terrible, para nosotros será la última confirmación de que somos tus hijos y que nuestros pecados han sido juzgados, porque un día juzgarás al mundo con justicia. Y gracias, Señor, porque nada volverá a apartar el rostro del Padre hacia ti, Jesús, porque el pecado no existirá más, porque ha sido juzgado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias y estamos muy contentos y agradecidos. Y te damos un aplauso de victoria, Señor, y de alabanza para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan un buen día. Compartan con la familia. Dios les bendiga. 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 Dios les bendiga.